¿Cuántos creen que lo imposible lo hace Dios? Amén. Así lo creemos. Y esta semana lo vamos a vivir, lo vamos a predicar para aquellos que no lo conocen, diciendo que Dios es el Dios de lo imposible. Vamos a inclinar el rostro para pedir bendición de Dios. Padre, gracias por darnos este privilegio de estar en este lugar y comenzar esta campaña evangelística para salvar almas, para tu honra y para tu gloria. Bendice esta iglesia, oh Dios. Bendice su pastor, sus líderes, y que en esta semana podamos hacer guerra contra el enemigo con nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Bendícenos, ayúdanos, oh Dios, para que esta semana podamos hacer todos los arreglos necesarios para que tu iglesia sea una iglesia en crecimiento, y que cuando tú vengas a esta tierra podamos ir contigo a la Canaán celestial. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, bueno, ya me dijeron la estadística de cuántos salvadoreños, cuántos de Guatemala y 2 hondureños. Así que ya sé que voy a comer pupusas, chuchitos y baleadas. ¿Verdad que sí? Y por qué no decirlo también, tacos al pastor, pero vegetarianos, ¿eh? Yo siempre digo que de toda la comida de México hay una que no me gusta, y es cuando hacen tacos al pastor. Pero en esta iglesia esperamos que sea una iglesia vegetariana, con la ayuda de Dios. Y hoy vamos entonces a tocar un tema muy importante, que yo sé que esta iglesia también es la iglesia de Dios, la iglesia de crecimiento, ¿verdad que sí? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios estableció la iglesia, no la estableció para que fuera una iglesia para pasar el tiempo. Cuando Dios estableció la iglesia, no estableció una iglesia para entretener a los jóvenes. Dios estableció una iglesia para que sirviese como luz a las naciones, para que sirviera como ejemplo a los demás. Y por qué no decirlo, para alcanzar a aquellos que se encuentran en las tinieblas. Hoy en día se habla mucho acerca del crecimiento de iglesia. Algunos líderes que les gusta leer, que les gusta informarse, yo sé que han leído acerca de cómo poder hacer crecer la iglesia. Yo soy un apasionado en la lectura de cómo poder hacer crecer la iglesia. Cada vez que encuentro un libro, un escrito, un artículo de crecimiento de iglesia, me lo fusilo rápidamente, porque me interesa que la iglesia de Cristo crezca. A ver, yo pregunto, ¿hay alguien aquí que le interesa que crezca la iglesia? Por ahí escuché 2 amenes sin desayunar. ¿Hay alguien que le interesa que crezca la iglesia? Claro que sí, querida familia. Si usted es un hermano, un líder, un miembro de iglesia y no está interesado en que su iglesia crezca, quiere decir que usted es un egoísta. Quiere decir que usted es una persona que no está pensando en el crecimiento, sino que solamente en pasar el tiempo. Hay hermanos, hay líderes que se contentan o se alegran solamente con que los hermanos vengan. Con que vengan los hermanos estamos bien. No, queridos hermanos. Por ejemplo, esta mañana, aparte de los miembros regulares de esta iglesia, yo sé que hay 2, 3 personas que nos visitan por primera vez. Allá vi una mano, aquí vi otra mano. ¿Los podemos ver de nuevo? ¿Pueden levantar su mano ahí donde están? Allá está aquel joven de la camisa roja, mi hermanita acá. Aquí está mi hermana también de camisa rosada. Está Douglas, mi concuño. Gracias por estar con nosotros. Ahora yo voy a hacer otra pregunta. En esta campaña evangelística, ¿a cuántos amigos vamos a ver que hemos invitado para que vengan a escuchar la palabra de Dios? ¿Será que solamente van a estar en la iglesia, o en el peor de los casos ni los de la iglesia? Me he llevado algunas sorpresas interesantes, y es que donde he andado predicando la palabra del Señor, las visitas llegan antes que los miembros. ¡Qué vergüenza! Los visitantes llegan primero que las hermanas de la recepción. Algunos visitantes llegan primero que los que van a cantar, o los del sonido, o los que van a transmitir. A ver, si la campaña evangelística va a comenzar esta noche a las 6, ¿a qué hora debemos de llegar a la iglesia, los líderes? Es allí muchas veces donde cometemos algunos errores. Es más, una vez llegué a una iglesia y el de la llave no había llegado.
Qué interesante, el pastor y las visitas esperando que la iglesia se abriera. Y llegó una familia de la iglesia con una niña como de 6 años. Y yo fui a preguntarle: hermana, por casualidad usted no anda la llave. Dice: no, yo no llego a llave en esta iglesia. Y dijo la niña de 6 años: ¿a qué hora van a abrir estos pecadores la iglesia? Interesante, hermano, porque muchas veces no estamos centrados en lo que tenemos que estar. ¿Verdad que nadie que entra o tiene su trabajo para entrar a las 6 de la tarde llega a las 7? O que tiene que ponchar una tarjeta a las 7 llega a las 8. No, porque todos tenemos una sintonía y una responsabilidad. Viene una pregunta para el mensaje de esta hora. Algunos ya veo que están empezando a orar por mí. Este no es momento de oración, abra los ojos. Este no es momento de orar, este es momento de escuchar palabra de Dios. Primera pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para que nuestra iglesia crezca? ¿Será que la iglesia de hoy en día necesita luces de colores aquí en la plataforma para que la gente venga a la iglesia? Una vez estaba predicando en un lugar y un hermano me dice: pastor, yo quisiera que en la plataforma saliera humo cuando usted está predicando, y va a ver que la gente va a venir, porque esa gente va a pensar que es el Espíritu Santo. ¿Será que necesitamos poner humo aquí para que la gente venga? ¿Sí o no? No. ¿Será que necesitamos aquí tener una banda de rock and roll para que esta iglesia se llene de jóvenes y juntos alabemos a Dios? No. ¿Sabes por qué? Porque esas son estrategias humanas. La iglesia de Dios nunca va a crecer con estrategias de hombres. La iglesia de Dios va a crecer cuando el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. La iglesia primitiva, la iglesia del libro de Hechos, es una iglesia que crecía rápidamente. Dice la palabra de Dios que un día, en el primer discurso del apóstol Pedro predicó su primer discurso, y que no me dicen ustedes cuántos se bautizaron ese día. A ver, ¿alguien sabe cuántos se bautizaron? Hello. ¿Cuántos se bautizaron? 3,000. 3,000 personas se bautizaron en ese primer discurso de Pedro. Y como evangelista yo digo: ¿qué predicó Pedro que se bautizaron 3,000? Porque a veces yo voy a algunas iglesias y a puras penas se bautizan 7. Y por allá en Centroamérica y en el Caribe se bautizan 15. ¿Y qué predicó Pedro? Y anoche precisamente decía: Señor, dame ese mensaje de Pedro. Y yo lo leía en el capítulo 2. Ahora déjeme decir una cosa, iglesia, jóvenes, líderes, ancianos que están presentes. La iglesia en su crecimiento está basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? No necesitamos estrategias humanas. Necesitamos poder divino y esfuerzo humano para que la iglesia del Señor pueda crecer. Eso sí, pero todo lo que la iglesia necesita está en la palabra de Dios. Hay un término, pastor, no sé si lo has escuchado, que se llama iglecrecimiento. ¿Ve? Eso es otro término inventado por los hombres, que quiere decir, es una palabra compuesta, ¿no? Iglecrecimiento. ¿Qué quiere decir? Crecimiento de iglesia. Y de eso, dentro de nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia, se ha escrito muchísimo. ¿Cómo podemos hacer que nuestra iglesia crezca? Ahora, si la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, dice la Biblia que crecía rápidamente, yo me pregunto, ¿qué hacían ellos? ¿Cómo vivían? ¿Cómo actuaban para que su iglesia creciera? La iglesia, la palabra de Dios responde en Hechos capítulo 2. Voy a invitarlo a que agarre su Biblia. Y en esta noche, en esta tarde que comenzamos nuestra campaña evangelística, vamos a usar la palabra de Dios. Por favor, yo voy a pedir desde ya al Ministerio de Obra Misionera que consiga muchas Biblias extras para nuestros invitados. Yo sé que podemos poner los versículos en pantalla. A mí no me cuesta nada escribir los textos en la pantalla. Pero sí me da pena que hay muchos hermanos miembros de iglesia que ya no saben usar la Biblia.
Así es que no voy a usar pantalla esta semana. Vamos a leer juntos la palabra de nuestro Dios. Y vamos como iglesia a proveerle Biblias a aquellos que bien lo necesitan. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? ¿Qué hacía la iglesia primitiva para poder entrar en una esfera de crecimiento? Hechos capítulo 2, versículo 43 en adelante. Hechos 2, 43 en adelante. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a leer. Dice la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos ¿por quiénes? Hello, ¿por quiénes? Los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Los miembros de la primera iglesia, la iglesia apostólica. De hecho, déjeme darle un dato interesante de conquistador. Lo aprendí cuando yo tenía 10 años. A la iglesia apostólica se le conoce como la primera iglesia. Cuando usted escucha hablar de la primera iglesia, es la iglesia apostólica. Cuando hablamos de las 7 iglesias del Apocalipsis, también se menciona la iglesia de Éfeso. ¿Verdad que así se menciona? Esa iglesia es la misma. La primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, la iglesia de Éfeso, es la misma iglesia. Ahora, ¿quién estableció la iglesia? Hello, ¿quién estableció la iglesia? Cristo Jesús. Antes de que Cristo naciera no había iglesia. ¿Qué había? Había un tabernáculo, un templo. Había el pueblo de Israel. No había la eclesía como se le conoce en el Nuevo Testamento. Pero aparece Cristo y entonces Él establece su primera iglesia con los 12 apóstoles. Y dice la palabra del Señor que esa iglesia era la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles. Los primeros 12 hombres que a Jesús siguieron y que se esparcieron por todo el mundo para poder establecer la iglesia, lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia de Cristo. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban, iglesia? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Versículo 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 y 47. Perseverando unánimes cada día, ¿dónde? En el templo. Y partiendo el pan, ¿en dónde? En las casas. Comían juntos con alegría y ¿qué más? Con sencillez de corazón. Versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía, ¿qué más dice? Cada día, ¿a dónde? A la iglesia. ¿A quiénes? A los que debían de ser salvos. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿necesito ir a la iglesia para salvarme? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Hello, hermanos, aquí, despertaos. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿necesito ir a la iglesia para salvarme o hay que ir a una iglesia para ser salvo? ¿Cómo tú vas a responder? Algunos no están muy convencidos y están aquí en la iglesia, A mí la Biblia me dice que sí. Y añadía cada día el Señor a la iglesia, ¿a quiénes? A los que debían de ser salvos. Hoy en día el diablo ha puesto una filosofía en el corazón del hombre que dice así: yo no necesito ir a una iglesia para salvarme. ¿Usted escuchó eso o no? El diablo ha puesto una filosofía cristiana que dice así: aquí en mi casa yo soy buena persona y no le hago mal a nadie. Soy mejor que los que van a la iglesia. ¿Verdad que así dice la gente? Esa es doctrina de Satanás, porque la Biblia dice que Dios añade a la iglesia los que han de ser ¿qué? Porque la iglesia fue establecida como un centro de salvación. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es un centro de pelea o un ring de boxeo para que los hermanos estén discutiendo.
La iglesia no es un centro de entretenimiento para que los 40 o los 50 hermanos vengan cada sábado. No, la iglesia es un faro de luz para iluminar a los que están en tinieblas y en el error. Y damos gloria al Señor, porque el Señor nos ha llamado y nos tiene en este lugar. Gloria a Dios, porque tú ya eres uno de ellos, que el Señor los encontró. Que dice la palabra que andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero su luz nos ha traído de regreso a la casa de Dios. Hace algunos meses atrás, en el mes de marzo para ser exacto, estuve predicando allá en Moncagua, en el oriente de El Salvador, ahí en el Parque Central. A ver, ¿quién conoce Moncagua? Déjame la mano. Ay, papá, aquí están 1, 2, 3. Moncagua. Estuve en el parque. El alcalde de esa ciudad no nos quería prestar el parque para predicar el evangelio, porque enfrente del parque, todos los que hemos vivido en los países conquistados por los españoles, usted sabe que hay enfrente del parque. ¿Qué hay? La iglesia católica. Y al otro lado, ¿qué está? La alcaldía. Eso es en todos los pueblos, en Mayagüez, en El Salvador, en Honduras, en todos lados. El parque, la alcaldía y la catedral o la parroquia. Y el alcalde no nos quería prestar el parque para predicar. Él dijo: está bien, les voy a prestar el parque solamente de sábado a lunes. Y nosotros lo queríamos toda la semana, de sábado a sábado. Así es que estábamos en oración, hermano, porque lo imposible lo hace ¿quién? Lo imposible lo hace Dios. Así que el pastor y los líderes allí estaban con el alcalde. No, mire, señor alcalde, necesitamos que nos preste el parque porque viene un predicador de Estados Unidos y queremos reunir a las iglesias, 5 iglesias de los pueblitos aquí alrededor de Moncagua. Y el alcalde dijo: bueno, vamos a prestarles el parque hasta el miércoles. Y cada día se iba como el faraón. ¿Se acuerdan del faraón? Que soltaba al pueblo por poquito, ¿no? Y vayan pero hasta allí, vayan pero sin los niños. Y él decía: ok, hasta el miércoles. Así es que por último, después de oración y ayuno, porque la palabra del Señor dice que ese género no sale si no es con ayuno. ¿Y qué más? Hay hermanos que están en problemas y en dificultades y no se atreven a hacer un ayuno. Hay matrimonios que están en problemas y en dificultades y no se atreven a agarrarse de la mano para orar. Ese problema no saldrá si no es con oración y ¿qué? Y con ayuno. Ahora déjeme decirle algo. El pastor, estos líderes y esta iglesia hemos orado y ayunado para que esta semana haya poder de Dios, para que el poder del Señor se manifieste en este lugar. El alcalde prestó el parque de sábado a sábado. Esa era lo que ellos le llaman la Semana Santa. Así que mientras yo predicaba, la profesión de Jesús cautivo venía por ahí. Venía. Yo tengo un video por ahí en mi canal donde mientras estaba el cuarteto cantando, viene allí la procesión. Y yo salí a filmar la procesión y filmaba a los hermanos también. Hermanos, esa semana ocurrieron milagros para la gloria de Dios. Te voy a decir por qué. Porque mientras más problemas hay, la presencia de Dios más se va a manifestar. Cuando tú tengas más dificultades, el poder de Dios va a ser más grande. ¿Cuántos dicen amén? Cuando la iglesia de Dios pasa conflictos, es porque Dios tiene algo preparado para ella. Cuando tu familia está en situaciones difíciles, pero si vas de rodillas, Dios tiene milagros para ti. Esa semana fue una semana de bendiciones. Te puedo contar muchas, pero me voy a entretener nada más en el milagro de Darío. ¿Cómo se llama? Dije Darío. Yo estaba predicando y recuerdo que el martes yo hice una invitación y yo dije así: si hay alguien en este momento que aunque no esté aquí en el parque y esté escuchando esta palabra, pero siente que Dios te está llamando, ven, acércate. Y Darío después me contó que él estaba a 3 cuadras del parque escuchando el mensaje. Teníamos una bocina, hermano, al alto de ese techo, mire. Y esa predicación llegaba, me cuentan, 3 kilómetros a la distancia. El mensaje al aire libre. Le voy a decir una cosa: no es lo mismo predicar aquí en la iglesia, dentro de las 4 paredes, que predicar al aire libre. No es lo mismo. Porque usted no se imagina que hasta los animales lo están escuchando. Y yo tengo testimonio de cómo gente vino con el animal para que yo lo bautizara. Un hombre ahí en Texas, cuando yo pastoreaba Texas, me dijo: sí, pastor, me voy a bautizar.
pero yo quiero que me bautice con todo y mi caballo. Ahora, imagínese, si usted fuera pastor, ¿cómo usted le va a hacer para bautizar a alguien con todo y caballo? Pero pastor, yo tenía mi río. La iglesia que yo tenía no tenía bautisterio, pero yo tenía un río. Así que yo rápido le dije, ¿sabes qué? Te voy a bautizar el sábado a ti y a tu caballo. Un Mustang, hermano. Así, mire, grandote, brillosito el caballo. Me lo llevó y bauticé al hombre. Gracias a Dios que el hombre no metió al caballo, pero yo nunca he bautizado un caballo. Pero llegó al río, a la ribera, y ahí se bajó de su caballo y se entregó a Cristo. Pero Darío escuchó este mensaje y dice él, nos cuenta después, que él dijo, voy a acercarme a ese parque. Y llegó hasta la esquina del parque. La segunda noche, miércoles, otra vez yo hice el llamado. Y Darío, no tuve tiempo de poner la foto, hubiese puesto la foto ahí de Darío. El siguiente día hice el llamado y Darío pasó al frente entregando su corazón a Cristo. Nadie conocía a Darío. Nadie invitó a Darío. No te sorprendas que en esta semana vaya a llegar aquí alguien y entre a esta iglesia y nadie lo invitó. ¿Sabes por qué? Porque la obra es del Espíritu Santo. Tú solo eres un vaso, tú eres un canal, tú eres un instrumento. Tú decidas si te dejas usar o no, porque si no lo haces, dice la Biblia que las piedras hablarán. ¿Cuántos dicen amén? Y de eso yo tengo muchos testimonios. Un día estaba predicando allá cerca de Disneylandia en California y hice un llamado y una persona pasó acá al frente y le dije, ¿quién te trajo? Y me dijo, nadie. Le digo, ¿cómo llegaste aquí? Y se le voy a contar la historia. Yo soy repartidor de comida, Uber Eats. ¿Sí conocen Uber Eats o no? Ustedes están adelantados. Porque a ver cuándo me llegan unas pupusitas esta semana por Uber Eats. Dice, yo soy repartidor de comida. Y puse la dirección para entregar la comida, dice, y la dirección me trajo aquí. Y yo dije, mire qué hermano más sinvergüenza pidiendo comida aquí en la iglesia. No, dice, es que la dirección equivocadamente me trajo para acá, no era aquí. Y el GPS del Uber me trajo para acá. Yo entré pensando que alguien me estaba esperando y nadie me estaba esperando. Y escuché que usted estaba predicando y me senté en la última banca. Y hoy he venido aquí, dice, porque necesito a Cristo en mi corazón. Wow, pregunto, ¿lo imposible lo hace Dios, sí o no? Claro que sí, hermano. Yo he venido esta semana como representante de Cristo a esta iglesia para decirle a la gente que tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible. ¿Y quién conoce a Darío? Nadie. Le dije, Darío, ¿dónde tú vives? Y me dice, yo soy de aquí, de este pueblo. Le dije, mira Darío, mañana sábado, ya ese era un día viernes, mañana sábado tú vas a ir a la iglesia de aquí de Moncagua, que está en la entrada, a mano derecha, ahí está la iglesia de Moncagua. Le dije, allí te espero ver tempranito adorando a Dios. La gente pensaba que Darío no iba a ir a la iglesia. Lo vieron pobre, lo vieron descalzo, lo vieron sucio, porque nosotros tenemos una mentalidad completamente diferente a lo que tiene Dios. El hombre mira de una manera, pero Dios mira diferente. ¿Cuántos dicen amén? Eso le dijo Dios al profeta Samuel cuando llamó al nuevo rey de Israel. Tú mira lo que está delante de tus ojos, pero yo he visto qué cosa, dijo Dios. Hello, yo he visto qué cosa. El corazón. Tú no estás aquí por lo bonito que eres, por lo elegante que vistes, por los zapatos lindos que andas, bien limpios. Dios te trajo porque ha visto tu corazón. Y esta semana Dios va a hacer grandes milagros en este lugar. Hay algunos que van a estar sorprendidos el sábado. ¿Y aquí qué está pasando? ¿Por qué están bautizando a ella? ¿Por qué están bautizando a él? Primera vez que lo veo en la iglesia. Que no te interese, porque si Dios lo llamó, Dios lo capacitó para el reino de los cielos. El siguiente día llego a la iglesia de Moncagua. El diácono no había llegado para abrir la iglesia. ¿Y saben quién estaba en el portón para entrar a la iglesia? Darío. En esa semana, en la división interamericana, se estaba repartiendo en todo Interamérica el conflicto de los siglos. No sé si alguien escuchó de eso. Y solamente en El Salvador repartimos ese sábado 375,000 conflictos de los siglos. Terminamos de predicar, organizamos a la iglesia y a cada hermano se le dio 5 libros. Vámonos.
No eran las 12 todavía. Y vámonos a repartir. Y Darío dice, ¿y mis 5? Porque nosotros dijimos, esta es visita, no quiere repartir. Y dijo, ¿y mis 5? No, Darío, pero es que a ti te vamos a regalar uno para... Sí, sí, está bien, pero yo quiero mis 5, porque yo quiero también hacer la obra misionera. Y nos fuimos. Y Darío fue, repartió sus 5. Y ese sábado, a las 4 de la tarde, Darío estaba entregando su vida a Cristo Jesús. Versículo 47. Y cada día añadía el Señor a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo pregunto, ¿queremos que el Señor añada a esta iglesia más personas? ¿Queremos que el Señor traiga personas para el reino de los cielos? Esta semana será una semana poderosa, donde yo voy a ser el representante de ustedes al predicar la palabra de Dios. Pero necesitamos su presencia. Necesitamos que ustedes canten con alegría. Que cuando una persona entre aquí diga, wow, qué bonito cantan. Pero si se sientan al lado de una hermana toda fría y destemplada, que no quiere ni cantar, entonces la persona no se va a motivar. Necesitamos hacer un programa para la honra y la gloria de Dios. Amén. Un programa de televisión. ¿Usted ha visto los programas de televisión? ¿Cuántas veces usted ha visto que la televisión se queda mudo por 3 segundos? Eso es todo organizado y preparado. Si la gente del mundo organiza bien las cosas para el diablo, nosotros vamos a organizar bien las cosas para Dios, ¿sí o no? Claro que sí. La alabanza, la adoración, la proyección, el sonido, que todo sea para la gloria de nuestro Dios. Pero no podemos estarle dando al Señor sobras. No podemos estarle dando al Señor cosas que no salen bien. Ay, mira, y esto es que no me preparé y me salió bien. Y todavía se jactan, ¿no? De que no se prepararon y salieron bien. La campaña hoy comienza. ¿A qué horas, iglesia? No escuché. ¿A qué horas? A las 6. ¿A qué hora vamos a estar aquí los líderes y los participantes? A las 5:30 para prepararnos. La recepción, gente anotando nombres para orar, para visitar a ellos. Los del sonido, que no vengan a última hora a clavar allí cosas. Que todo sea para Dios. Así que, pastor y líderes de obra misionera, a ver si nosotros podemos estar aquí a las 4:30. Porque yo no los conozco a ustedes. Necesitamos orar juntos. Necesitamos poner en perspectiva lo que vamos a hacer esta semana. Cómo va a ser el programa. Cómo vamos a hacer un programa corto y al punto. Pastor, no hemos conversado de eso, pero ya vamos a hablar. Pero en campañas evangelísticas, ¿sabían ustedes que no es bueno tener aquí a la gente más de 1 hora y media? 1 hora y media basta para una programación y predicar la palabra de Dios. Vamos a sentarnos para hacer un programa de calidad para honra y gloria del Señor. Ahora bien, hermanos, no nos haga quedar mal. Si dijimos que vamos a comenzar a las 6, vamos a empezar a las 6:30 mientras llega la familia Hernández. Ay, papá, ¿está la familia Hernández aquí? Lo estoy diciendo al azar, ¿eh? No, aquí no vamos a esperar a nadie. Lo que vamos a esperar es el Espíritu Santo a la hora que dijimos. Y a esa hora nos arrancamos y nos vamos. Porque tenemos un equipo de transmisión. Y le voy a decir una cosa. Cuando usted anuncia por las redes sociales que vamos a comenzar a las 6, la gente está esperando a las 6 que comience el programa. Si no, se van para otra iglesia, otra transmisión, otro predicador. Nosotros queremos mantener la transmisión con la ayuda del Señor a partir de hoy a las 6 de la tarde. Que todo esté listo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Tengo buenas noticias para ustedes. Hoy hay un miembro más que se une al pueblo de Dios. Queremos comenzar esta campaña evangelística con esta alma, como está profetizado aquí en la Biblia. Cada día se unían a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que dice el versículo 46. ¿Qué dice el versículo 46? Perseveraban ¿cómo? Hello, ¿cómo perseveraban? Unánimes. ¿Y qué quiere decir la palabra perseverar? No fallar, constancia, ¿verdad que sí? Constancia. No solamente estar unánimes en Navidad para que me den un regalito. No solamente estar unidos el día de la madre y el día del padre para poder celebrar con papá. No,
Dice que estaban unánimes, perseveraban unánimes. Posiblemente el Espíritu de Dios no se derrame porque no hay unidad en la iglesia. Posiblemente el Espíritu de Dios no se derrame porque hace falta la segunda parte del versículo 46. Partir el pan en las casas. Miren, voy a contarle una historia interesante. Es una pena que los miembros de una congregación, después de 1 año, 2 años, no sepa dónde vive su hermano. Escuche bien lo que voy a decir. Y no lo estoy diciendo por nadie presente aquí. Lo digo para que usted vea hasta dónde ha llegado el enemigo para tratar de separar a los hijos de Dios. Un día un hermano iba manejando su carro y se le ponchó la llanta. Y el hermano, pobrecito, el miércoles ahí estaba dando el testimonio: hermanos, se me ponchó la llanta, eran las 2 de la mañana y no hallaba quién y dónde. Resulta que enfrente donde se le ponchó la llanta estaba la casa del hermano. Y él no sabía que ahí vivía un hermano de la iglesia. Oye, qué vergüenza más grande, ¿ah? Saben que yo he ido a iglesia y yo he preguntado: ¿cuántos son del Salvador? Y allá los hermanos que comen pupusa, ¿verdad?, levantan la mano. Y una hermana de Guatemala le dice: oye, vos, yo no sabía que eras del Salvador. Y 2 años en la iglesia. ¿Cómo es posible? Yo pregunto, ¿hay unidad en esa iglesia? No hay. ¿Cómo es posible que tú tengas 2, 3 años reuniéndote en esta congregación? No, oiga, ¿cómo se llama aquel hermano? ¿Cuál hermano? Aquel peloncito que tiene una mente bien brillosa. No me acuerdo. Sé que su esposa se llama Zulma, pero oye, ¿cómo puede ser posible que tú no sepas cómo se llama tu primer anciano? ¿O cómo se llama tu pastor? Eso me indica a mí brevemente que no hay unidad en la iglesia. Y dice la Biblia que la iglesia primitiva, ellos estaban juntos en la iglesia y partían el pan. ¿Dónde? Ayer estuve partiendo el pan, bueno, las pupusitas aquí en un hogar iglesia. La hermana, ¿cómo se llama? Victoria. Victorina, ¿está aquí? Victorina. Allá está Victorina. Anoche estuvimos en su grupo pequeño, estuvimos cantando con la guitarra, estuvimos predicando la palabra de Dios. Y cuando terminamos, la hermana nos ofreció unas pupusitas, cumpliendo Hechos capítulo 2, versículo 46. Sí, es bíblico. ¿Por qué? Porque eso trae unidad al pueblo de Dios, confianza los unos a los otros. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, iglesia, te digo, Dios ha traído crecimiento para esta iglesia. Hoy quizás somos 100, quizás somos 120, como la iglesia de Cristo. Primero fueron 12. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Primero fueron 12. Después, ¿cuántos fueron? Después de los 12, ¿cuántos fueron? 70. Y después de los 70, ¿cuántos fueron? 120. Y después de los 120, ¿cuántos fueron? Se sobrepasaron porque Pedro bautizó 3,000. Y yo le pregunto a los líderes de esta iglesia, hermanos de esta iglesia, en el 2025, ¿dónde vamos a estar? ¿Cuánto vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro crecimiento si Cristo no ha venido? Esta semana es una semana de poder para la iglesia de Fredericks. Y en el nombre de Jesús vamos a predicar de su santa palabra. Voy a dejar a, no sé si Edwin, con Christopher, que hoy vamos a tener el privilegio de llevarlo a las aguas del bautismo. Querido y amante Padre, que tu morada es en las alturas de los cielos. Señor, prepara un vestido más en la boda del Cordero, porque un alma más ha decidido dejar el mundo y seguir a Cristo. Señor, desde aquí de la iglesia de Fredericks, en esta mañana nos sentimos contentos al depositar en tus manos de amor a Christopher, este jovencito, Padre, que no hay duda que ha sido instruido por sus padres y ha tomado la decisión de pasar por las aguas del bautismo. Como ministro del Evangelio, le bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que sus pecados sean perdonados. Amén. Amén. Y amén. Agua
frescas y pastos me dará mi pastor, por sendas de reposo el... Querido Padre que estás en el cielo, gracias. Gracias, Señor, porque al igual como tú estuviste con la iglesia primitiva, estamos seguros, oh Dios, que vas a estar con la iglesia adventista de Frederick. Al igual como tú bendijiste, oh Dios, aquellos predicadores y apóstoles, también estamos seguros que tú nos vas a bendecir a cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por el bautismo de Christopher. Y gracias, Señor, porque esta iglesia en las luchas y en las pruebas sigue caminando y solo se detiene para predicar. Bendícelos al ir a casa, que tus santos ángeles nos acompañen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.